Como les decía, estamos interesados en un tipo particular de procesos que son los procesos adiabáticos. ¿Sí? Y en particular, al principio vamos a tratar los procesos adiabáticos que llamamos reversibles. Por definición, ¿se acuerdan que habíamos dicho que un proceso es adiabático cuando no intercambia calor con el entorno, cuando el sistema no intercambia calor con el entorno a lo largo de ese proceso? Entonces, una condición general de los procesos adiabáticos es que el calor, o el infinitesimal de calor, va a ser cero a lo largo de la trayectoria. Eso nos permite escribir a partir de la primera ley que el diferencial de U, que ¿se acuerdan? Es calor más trabajo, y el trabajo es menos P diferencial de B, por ser un proceso reversible. ¿Sí? En esas condiciones puedo reemplazar al trabajo por menos P del sistema diferencial de B. Entonces, la relación anterior, que el calor sea cero, nos permite escribir esta otra relación. ¿Sí? Y a su vez sabemos una relación general para el diferencial de U basada en el conocimiento de que es una función de estado, entonces admite un diferencial exacto, que ya lo escribimos varias veces. Puedo pensar el diferencial de U como dependiente de la temperatura y del volumen, como CB diferencial de T, más la presión interna, esto que escribimos acá, pi diferencial de B. ¿Sí? Usando las relaciones anteriores, entonces, el diferencial de U es P menos P diferencial de B, y esta expresión para el diferencial de U, podemos encontrar una relación general que se cumple entre el cambio de temperatura y el cambio de volumen para cualquier proceso adiabático reversible. ¿Sí? Fíjense que hasta acá, en esta condición, no hicimos ninguna suposición sobre la naturaleza de la sustancia que estamos analizando. Puede ser un gas ideal o podría ser otra cosa. ¿Sí? Pero algo importante es que como estas cantidades que están en corchetes son cantidades positivas, ¿sí? Para una expansión, en cualquier expansión, o sea, cuando el diferencial de volumen es positivo, el volumen aumenta, fíjense que tiene que pasar con la temperatura. Como acá hay un signo menos, en cualquier expansión adiabática, o sea que involucra un diferencial de B positivo, el cambio de temperatura es negativo. O sea que el sistema se enfría cuando se expande en un proceso adiabático reversible. Como dice acá, en una expansión adiabática reversible, el proceso siempre va acompañado de una disminución de la temperatura del sistema, independientemente de la naturaleza de la sustancia. O sea, como les contaba, podría ser un gas ideal o podría ser otra cosa. ¿Sí? E incluso en una irreversible, casi siempre, eh, la expansión adiabática irreversible implica una disminución de temperatura. Y les digo casi porque la única excepción es que el proceso ocurra contra el vacío. Y en ese caso la temperatura se mantiene constante. Y es el único caso que ocurre contra el vacío. En cualquier otro proceso irreversible o reversible adiabático, la temperatura del sistema disminuye. El proceso de expansión, quiero decir. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que si se cumple esta relación que tenemos acá, para el caso particular de un gas ideal nos va a permitir llegar a unas ecuaciones que se conocen como ecuaciones de Poisson. Y esas las vamos a analizar en otro archivo. ¿Sí? Bueno, estamos pensando entonces en transformaciones adiabáticas. Por definición, el calor puesto en juego es cero, entonces el diferencial de U, dijimos, es el infinitesimal de trabajo, y lo podemos escribir como CB diferencial de T más pi de B. Y ahora nos vamos a restringir al caso particular de un gas ideal, o sea que la presión interna es cero. De esta relación, la parte del volumen la podemos eliminar. Y nos queda que el trabajo es CB diferencial de T. Ahora, si además el proceso fuera reversible, ¿se acuerdan que al trabajo lo podemos escribir siempre como menos la presión externa diferencial de B? Y en el caso particular de una transformación reversible, esa presión externa la podemos reemplazar por la presión del sistema. Entonces tenemos una relación que se cumple para los cambios de volumen y temperatura en un proceso adiabático y que involucra a un gas ideal. ¿Sí? Lo que nos puede interesar es cómo cambia la temperatura. Ya vimos que en las transformaciones adiabáticas la temperatura baja si el sistema se expande. O sea, en una expansión el sistema se enfría. Lo que nos interesa ahora es determinar, bueno, ¿cómo puedo calcular cuál es la temperatura
final de un proceso si conozco el cambio de volumen. ¿Sí? O sea, si el gas ideal se expande de 5 a 10 litros, por ejemplo, ¿cuál es el cambio de temperatura que va acompañando a esa transformación adiabática? Entonces, para hallar la relación entre el cambio de volumen y de temperatura, lo que podemos hacer es integrar esta relación que tenemos acá. Para eso, lo primero que vamos a hacer es, por un lado, reemplazar, si es un gas ideal, podemos reemplazar la presión por su ecuación por la relación que surge de la ecuación de estado. nRT sobre B. ¿Sí? Y ahora que tenemos esta relación, fíjense que nuestras únicas variables son temperatura y volumen. ¿Sí? N y R son constantes, CB en principio es una constante, para un gas ideal es una constante. Y algo que podemos hacer es reordenar esta relación, pasando, por ejemplo, este diferencial, este CB de este lado, al denominador, y esta temperatura que aparece acá al denominador de esta. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque ahora lo que tenemos son dos ecuaciones diferenciales, pero que tienen las variables, una ecuación diferencial que relaciona los diferenciales de dos variables, pero esas variables están separadas y se pueden integrar de manera independiente. Entonces, uno podría integrar entre la condición de estado inicial y final de este lado y entre la condición de estado inicial y final de este otro. ¿Cómo hacemos acá? ¿Sí? Bueno, y acá pasé esta relación para el otro lado. ¿Sí? Pero lo importante es que las variables que nos interesan, que son las que cambian durante el experimento, están separadas. ¿Sí? Bueno, acá perdón, no hagan este pasaje porque se ve que después me arrepentí. Así que mantengamos esta relación que aparece acá. Fíjense que de este lado lo que tenemos es la integral, salvo una constante que es nr sobre cb. Lo que tenemos de este lado, ya lo voy a editar, así no nos confundimos más. ¿Sí? Eso, lo que tenemos de este lado entonces es una integral en volumen, entre un volumen inicial y un volumen final, que por ejemplo podrían ser datos de un problema. Y esta constante que aparece acá adelante, nr sobre cb, no depende de la variable de integración, entonces lo podemos sacar de la integral. Y nos quedaría la integral del diferencial de b sobre b, que ya le hicimos varias veces, y es volumen, el logaritmo del volumen, ¿no? Evaluado entre el estado final y el estado inicial. Entonces nos queda menos nr, que es una constante, logaritmo de b2 sobre b1. ¿Sí? Y ahora fíjense el cambio que hice desde esta situación a esta. Por un lado, el signo menos que aparece acá delante del logaritmo, ¿se acuerdan que lo que podía hacer es pasarlo, el número que aparece acá adelante, como exponente de lo que aparece acá arriba, acá adentro, del argumento del logaritmo? Entonces, menos nr sobre cb logaritmo de esto es como el logaritmo de esto a la menos nr sobre cb. ¿Sí? Y además tener algo elevado a la menos 1 es como hacer la inversa. Entonces, toda esa relación la puedo escribir ahora como, fíjense que ya no tengo el signo menos acá, invertí la fracción y me queda el logaritmo de b1 sobre b2 a la nr sobre cb. Del otro lado de esta ecuación integral tenía que integrar la temperatura. Tengo el mismo tipo de integral, es el diferencial de T sobre T evaluado entre la temperatura inicial y una temperatura T2, que en muchos de los problemas es la incógnita que necesitamos encontrar, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final de esa expansión? Bueno, esta integral es fácil, es el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. ¿Sí? Entonces, fíjense esta relación que tenemos ahora acá con los logaritmos. Si nos quedamos con la última igualdad, tenemos la igualdad de dos logaritmos. Para que los logaritmos sean iguales, lo que tiene que pasar es que los argumentos de esos logaritmos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces podemos igualar los argumentos que tenemos ahí. Y reordenarlo. Fíjense que de esta igualdad podría pasar la temperatura para este lado y este volumen para el otro lado. Fíjense que es volumen a la nr sobre cb, ¿no? Lo que pasaría del otro lado, de manera de tener todas las variables del estado inicial de un lado y todas las variables del estado final del otro de la igualdad, que sería esta relación que tenemos acá.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta relación que tenemos en esta igualdad? Que para una transformación adiabática reversible de un gas ideal, fíjense que el producto del volumen a este exponente por la temperatura es el mismo en el estado inicial y en el estado final. De acá, por ejemplo, podríamos despejar la temperatura final para algún problema. Pero también esto nos permite escribir que no importa cuál sea el estado final o cuál sea el estado inicial, lo que está pasando en la transformación adiabática reversible de un gas ideal es que el volumen elevado a este exponente por la temperatura es una constante. ¿Sí? Esta es una relación nueva que teníamos. En una expansión adiabática reversible de un gas ideal, el volumen y la temperatura están relacionados de esta manera. Así como, por ejemplo, para la ley de Boyle, ¿se acuerdan que si la temperatura era constante, P para un gas ideal, P por B es una constante? O sea, en una transformación isotérmica, P por B es constante. Bueno, esta relación nos dice que en una transformación adiabática reversible, volumen a este exponente por temperatura es una constante. Podríamos estar interesados en relacionar también estos cambios con cómo cambia la presión. Por ejemplo, si el volumen se duplica en la expansión adiabática, ¿cuál es la presión final que se alcanza? Bueno, a partir de esta relación, por ejemplo, podríamos reemplazar la temperatura del estado inicial y la temperatura del estado final en términos del volumen y la presión de esos estados. ¿Sí? Presión 1, volumen 1 sobre NR, esto despejado de la ecuación de estado. Y lo mismo para el estado 2, presión 2, volumen 2 sobre NR. ¿Sí? Sería reemplazar en esta igualdad. Bueno, N y R son constantes y aparecen de los dos lados, así que las podemos eliminar. Y además tenemos el volumen elevado a la NR sobre CB por la presión por el volumen elevado a la 1. Podemos juntar estos dos volúmenes sumando los exponentes. ¿Sí? Eso sería como el volumen a la NR sobre CB más 1. O sea que el volumen del estado inicial a este exponente por la presión del estado inicial es igual al volumen del estado final al mismo exponente por la presión del estado final. Igual que antes, podemos decir entonces que la relación que se cumple es que la presión por el volumen a este exponente es una constante. ¿Sí? Fíjense que el exponente que nos aparece acá arriba es NR sobre CB más 1, que los podríamos juntar. ¿Sí? Si junto todo esto dentro del mismo denominador, es como obtener CB más NR sobre CB. Y si se acuerdan lo que estuvimos analizando para la diferencia entre CB y CP para un gas ideal, ¿se acuerdan que CB más NR era CP? Entonces, este exponente que aparece acá es lo mismo que CP sobre CB, que es lo que ustedes en el trabajo práctico de expansión adiabática llamaban gamma, el coeficiente adiabático. Entonces, esta relación nos permite afirmar que para una expansión adiabática reversible de un gas ideal, el producto de P por B a la gamma es una constante. ¿Sí? Como decíamos recién, gamma es Cp sobre Cb, y para un gas ideal, Cp es Cb más Nr. ¿Sí? Y algo particular es que este coeficiente siempre es mayor que 1. ¿Sí? Más allá de que sea o no un gas ideal, siempre Cp sobre Cb es una constante mayor que 1. Por lo tanto, así como como les contaba recién, así como en una transformación isotérmica reversible, el producto P por B es una constante y la presión como función del volumen va como una constante sobre el volumen, ¿sí? Las isotermas tenían esa forma de hipérbola, ¿se acuerdan? La función es como 1 sobre X. ¿Sí? En un diagrama presión-volumen, por ejemplo, pensemos en estas líneas rojas que corresponden a isotermas, ya las dibujamos varias veces y las dibujamos con esta forma de hipérbola. La presión para un cambio adiabático, isotérmico, la presión es una función de 1 sobre B. Entonces las dibujamos con esta pinta de hipérbolas. Si la transformación ahora es una transformación adiabática reversible, dijimos que aparece esta relación. P por B a la gamma es una constante, entonces ahora la presión es una función de 1 sobre B a la gamma.
Y como acabamos de decir, ese coeficiente adiabático es mayor que 1, fíjense que en estos casos, entonces, la presión cae con el volumen más rápido de como lo hacía en una curva isotérmica o isoterma. Entonces, si representáramos cuál es la trayectoria que sigue el sistema cuando se expande adiabáticamente, por ejemplo, entre este punto y empieza a aumentar el volumen, seguiría esta trayectoria que está marcada acá en celeste de línea fina. Si el sistema empieza en esta condición y se expande adiabática irreversiblemente, sigue esta línea que aparece acá. Fíjense que las pendientes son más grandes porque en un isoterma la presión varía como 1 sobre B y en una curva adiabática varía como 1 sobre B a la gamma, y ese gamma es mayor que 1. ¿Sí? Entonces las curvas adiabáticas caen más rápido a medida que aumenta el volumen. ¿Sí? Y fíjense, este cuadradito, o este pedazo del diagrama de fases, lo vamos a analizar bastante más adelante cuando veamos la segunda ley. ¿Sí? Acuérdense de esta relación, de este diagrama de fases. Bueno, así como podemos representar esas curvas en un diagrama presión-volumen, podríamos hacerlo en un diagrama temperatura-volumen. ¿Sí? En este caso, las isotermas son fáciles porque si tuviera que representar un isoterma como función de la presión, bueno, la temperatura es constante justamente en ese isoterma. Si tuviera que representar una curva adiabática, en este diagrama de fases, vimos que la temperatura y el volumen están relacionados, y si despejáramos de acá, de esta relación anterior, ¿sí? La temperatura sería una función del volumen a este exponente. O sea, nuevamente la temperatura baja a medida que el sistema se expande. Y podríamos representar el mismo tipo de proceso, ¿sí?, que está representado en este diagrama de fases, en un diagrama temperatura-volumen, quedaría representado de esta manera. De nuevo, vamos a volver a este tipo de diagramas cuando veamos en particular ciclo de Carnot para la segunda ley. Entonces, la relación anterior esta que era que el volumen a la nr sobre Cb por la temperatura es una constante, se puede escribir ahora, si tenemos en cuenta el coeficiente adiabático. Fíjense que este nr sobre Cb es lo mismo que gamma menos 1. ¿Sí? Entonces, en una transformación adiabática reversible, el volumen a la gamma menos 1 por la temperatura es constante. Y ya habíamos visto también que la presión por el volumen a la gamma es una constante. Estas dos ecuaciones que representan cómo están vinculadas las variables de estado a lo largo de una transformación adiabática reversible para un gas ideal, se conocen como ecuaciones de Poisson, en honor a Siméon Poisson, que seguramente ya escucharon hablar de él porque tiene un montón de resultados, trabajó en muchos campos, desde la física hasta la matemática, y existen las relaciones de Poisson, la distribución de Poisson, trabajó en varios campos. Entonces, quizá, y les hago hincapié en esto no porque nos interesan mucho los nombres, sino porque en algunos libros aparecen estas ecuaciones como relaciones de Poisson. O nosotros a veces sin querer nombramos, bueno, usando las relaciones de Poisson, se refieren a estas dos ecuaciones, que vinculan las variables de estado para una transformación adiabática de un gas ideal, reversible. ¿Sí? Que no es como el trabajo práctico que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan que en la expansión adiabática que tratamos en el trabajo práctico es una expansión que ocurre cuando el sistema, ¿se acuerdan el del botellón? Primero se carga con el inflador, se carga el botellón a una determinada presión y luego se abre una llave de manera que el sistema se expande contra la presión atmosférica. ¿Sí? Al ser una expansión rápida y la pared del botellón no tener buena conductividad porque es de vidrio, ¿sí?, a lo largo de esa transformación no ingresa calor al sistema y por lo tanto en la práctica es una transformación adiabática. Pero esa es irreversible. ¿Sí? No ocurre en condiciones de equilibrio termodinámico punto a punto. Entonces, estas relaciones que escribimos nosotros recién no son válidas para esa transformación que hicieron ustedes, ¿sí?, sino las que están en la guía de trabajos prácticos, que incluso les pide después relacionar las del trabajo experimental, o sea, de la expansión irreversible, con las que surgen utilizando estas relaciones para el proceso si hubiese sido reversible. ¿Sí? Bueno, lo próximo que vamos a ver es cómo se comparan
la transformación reversible con la irreversible desde el punto de vista de la temperatura final que podemos alcanzar. Como dice acá, supongamos que estamos considerando dos expansiones adiabáticas, desde un estado a una dada temperatura, a la que tiene un determinado volumen el sistema, y se expande hasta un volumen 2. Pero podemos pensar que se expande de manera reversible o irreversible. Podría ser, por ejemplo, a una presión constante, pero también podría ser otra transformación irreversible. Lo que nos interesa es comparar, bueno, entre las dos expansiones, entre los mismos límites de volumen, ¿en cuál se enfría más el sistema? ¿Sí? Y para hacer eso podemos escribir, como antes, que el infinitesimal de trabajo es CB diferencial de T. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto si estamos pensando en un gas ideal. Y supongamos que para la transformación reversible el sistema alcanza una temperatura 2. Si el proceso fue reversible y conocemos el cambio de volumen, podemos calcular esta temperatura usando las relaciones anteriores, ¿no? ¿Sí? Se dan cuenta que teniendo la temperatura 1 y los volúmenes de los estados inicial y final, podríamos calcular la temperatura 2 que hubiera alcanzado el sistema en el proceso reversible. En principio, por ahora no nos interesa sino saber que hay una temperatura final, que llamamos del estado 2, para el proceso reversible. La misma relación podríamos escribir para el trabajo en el caso en que la expansión hubiera sido irreversible. En ese caso, el trabajo lo podemos escribir como se ve por la temperatura que alcanzó el sistema en esa expansión cuando se expandió de manera irreversible. Bueno, menos la temperatura del estado inicial, ¿no? Que es el mismo en los dos casos. Pero nosotros ya conocíamos una relación entre los trabajos. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado de manera un poco intuitiva, analizando un caso en particular, pero yo les dije esto se puede probar que es general, que el trabajo en un proceso reversible siempre es menor que el trabajo que realiza el sistema si el proceso es irreversible, y menor con el signo que teníamos nosotros en nuestra convención, ¿no? Entonces, usando esta relación, si escribimos los trabajos en términos de las capacidades caloríficas y de las temperaturas, podemos escribir esta otra desigualdad, que se ve por la temperatura 2 del proceso reversible menos T1 es menor que esta otra que se ve por esta diferencia. O lo que es lo mismo, podríamos despejar de acá, que la temperatura final del proceso reversible es menor que la temperatura final del proceso irreversible. ¿Sí? Entonces, esto significa que, por ejemplo, en una expansión, el sistema se enfría más si la expansión es reversible. O dicho de otra manera, en una transformación adiabática irreversible, el sistema termina a mayor temperatura que en una reversible. ¿Sí? Como dice acá, por lo tanto, el gas termina a una temperatura mayor cuando la expansión es irreversible. Y también pudo hacer menos trabajo, ¿no? Observemos que si bien los límites de volumen son los mismos, los gases no terminan en el mismo estado. ¿Sí? Al terminar, se expanden entre los mismos límites de volumen, podrían ser entre 5 y 10 litros. Y los gases inician a la misma temperatura, 300 Kelvin, supongan. Pero bueno, la temperatura del estado final luego de la expansión, para la expansión reversible e irreversible, son distintas. Entonces, el sistema no llega al mismo estado en la transformación reversible y en la irreversible. Por lo tanto, como no llegan al mismo estado, los cambios de energía interna también son diferentes entre las dos. De hecho, esto se ve por delta T, nos da el cambio de energía interna, ¿no? Y además, observemos que no supusimos nada sobre el proceso, solo lo escribimos de manera general. ¿Sí? No supusimos si el proceso se trata de una expansión o de una compresión. Por lo tanto, la relación anterior, esta para una transformación adiabática, es general. ¿Sí? Entonces vamos a repasar eso en esta ecuación, en el PowerPoint ahora. Bueno, esta parte la hicimos recién en el Word y es la misma deducción que nos permite alcanzar las ecuaciones que nosotros llamamos ecuaciones de Poisson. Estos diagramas ya los estuvimos analizando en el Word. Y acá está explicado la misma idea de que en un proceso adiabático irreversible, la temperatura que se alcanza
es una temperatura mayor. Entonces, si representáramos en un diagrama de fases cómo son los procesos, supongamos que estamos comparando la transformación adiabática reversible desde este punto, ¿sí?, que corresponde a un volumen inicial y una determinada temperatura T1, hasta que el volumen llega a este volumen final. Y comparamos el proceso reversible, adiabático, reversible, o sea que recorre esta curva, fíjense que está entre dos isotermas. Esta curva verde gruesa corresponde a una curva adiabática. En la transformación reversible, el sistema se mueve a lo largo de esta curva y por lo tanto realiza este trabajo que está acá abajo marcado en rayado, ¿no? La integral de la presión diferencial de volumen, o sea, el área debajo de la curva, está asociada con el trabajo que realizó el sistema en la expansión adiabática. Ahora supongamos que comparamos esa expansión con una que hace el sistema entre los mismos límites de volumen, pero contra una presión externa que podría ser esta que está acá abajo, ¿sí?, esta presión más baja que la del sistema. En ese caso, el trabajo asociado con la expansión, y esta parte se parece a lo que ocurre en el sistema experimental que analizaron ustedes, la expansión en el botellón, ocurre la expansión contra la presión externa, que es la atmosférica, ¿sí? El trabajo asociado a esa expansión está relacionado con el área ahora de este rectángulo. Como dijimos varias veces, eso no quiere decir que el sistema esté en ningún punto, en ningún momento en esta región del diagrama, ¿sí? Pero por lo que estuvimos analizando recién, sabemos que si se expande contra esta presión va a terminar a una temperatura final que va a ser mayor que la temperatura final que corresponde al proceso adiabático. Entonces supongamos que termina a una temperatura por acá arriba, que llamamos T'. Y marcamos la trayectoria del sistema con esta curva errática para indicar que el proceso no es de equilibrio. Entonces el sistema no recorre necesariamente esta curva, sino que recorre alguna trayectoria que lo deja en este estado final. Como la temperatura final es más alta, el sistema realizó también menos trabajo, ¿sí?, en esa expansión. Entonces, fíjense que estos procesos que estamos analizando están relacionados con el trabajo práctico de expansión adiabática. Y algo que nos interesa marcar es que la línea esta no representa la trayectoria del proceso irreversible, ¿sí? Solo simboliza la irreversibilidad entre los estados iniciales y finales. Para ese sistema está definido el estado inicial y el estado final, pero no sabemos cómo recorrió el sistema el diagrama de fases entre estos dos puntos. Bueno, con todo eso que estuvimos viendo, ya podemos completar, creo que es de las últimas partes que nos queda del seminario, el problema 4 que se refería a procesos adiabáticos. Y la idea es que comparen un proceso adiabático reversible con algunos procesos irreversibles y que lo hagan numéricamente, ¿sí? Yo creo que con las relaciones que estuvimos viendo no vamos a tener problemas en esto, pero me gustaría que los planteen y que traten de hacer las cuentas. Y si surge algún problema respecto de estas cuentas, lo vemos en la clase del jueves, ¿sí? Entonces, podemos decir, para finalizar, que para un mismo cambio de volumen y partiendo del mismo estado, el descenso de temperatura es mayor para el proceso reversible que para cualquier transformación irreversible equivalente, ¿sí?, o sea, entre los mismos límites de volumen. En otras palabras, para un mismo volumen final, la temperatura final del proceso irreversible es mayor que la correspondiente al proceso reversible, ¿sí? Por lo tanto, el estado final del sistema se halla sobre una adiabática diferente a la de partida. Este resultado es general. El mismo comportamiento, como dijimos, si bien lo pensamos para una expansión, el mismo comportamiento se cumple para la compresión irreversible. Como vimos en el archivo de Word, no importaba si era compresión o expansión, esa relación entre las temperaturas se mantenía. La temperatura del proceso irreversible siempre termina siendo mayor que la del proceso reversible. Y quería comentarles esto de que dice, que está marcado en rojo, que dice el estado final del sistema se halla sobre una adiabática diferente. Eso es porque, ¿se acuerdan que en el diagrama de fases podíamos marcar un montón de curvas isotérmicas?
Entonces, este diagrama está cruzado por muchas isotermas. Y a cada punto le corresponde una curva isoterma. Por ejemplo, en un punto por acá, habrá una isoterma, ¿sí?, que corresponde a esa temperatura. Bueno, lo mismo podríamos hacer con curvas adiabáticas. Podríamos llenar el diagrama de fases con curvas adiabáticas que, por ejemplo, un punto por acá podría estar conectado con otro punto de más abajo por una adiabática. Quiere decir que podríamos conectar esos dos puntos en una transformación adiabática reversible. Entonces, así como en el diagrama de fases, presión-volumen, existe toda una familia de isotermas, también hay toda una familia de curvas adiabáticas. Y lo que nos dice ese enunciado que está ahí al final es que este punto se sale de esta adiabática, que es la que corresponde al estado inicial. Por acá pasará alguna otra curva adiabática. ¿Sí? Bueno, entonces, en el proceso reversible, el calor es cero, y tenemos bueno, se cumple esta relación, y tenemos una determinada temperatura final. En el proceso irreversible, la relación que se cumple ahora es con la presión externa, y lo que vimos es que la temperatura final que se alcanza es mayor que la que se alcanza en el proceso reversible. Bueno, hasta acá con la parte de expansión adiabática. Lo que vamos a hacer es